Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Este es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es el programa decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El más antiguo, el más tradicional, el más popular, el que nos permite tener un espacio de conversación y de intercambio de diálogos respecto a la maestría en gerencia social y a los temas que ésta aborda. Hoy hablaremos con una exalumna de la maestría, hoy magíster en gerencia social. Vamos a hablar con ella en torno a su investigación de grado. Ella se encargó de los programas de promoción de los emprendimientos, hizo un análisis de la capacidad de estos para poder actuar, para poder funcionar como una política pública para la generación de medios de vida centrado en poblaciones vulnerables. Para ello usó un análisis comparativo de casos, el programa Emprende Seguro, que se desarrolla tanto en Ecuador como en Perú de la Organización Internacional del Trabajo. Este será el tema al que nos abocamos en el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, y en el programa de hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a preguntarnos, como lo hizo la autora de esta investigación, ¿cuál es la capacidad que tienen los programas de promoción de emprendimientos para actuar como una política pública, pero que en realidad y auténticamente sí genere medios de vida a poblaciones vulnerables? Y la autora de esta investigación, además de este trabajo, desarrolló un análisis comparativo de casos. Comparó el programa Emprende Seguro, que se realiza en Ecuador y en el Perú, bajo la mirada de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La magíster en gerencia social, autora de esta investigación, es Luisana Coromoto y nos acompaña a esta hora de la mañana. Luisana, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Es un gusto poder compartir un poco sobre la investigación el día de hoy. Luisana, cuéntame primero cómo llegas a la maestría de gerencia social. A ver, llego porque estaba buscando profundizar los conocimientos en gestión de proyectos, en gestión de desarrollo. He venido desarrollándolo profesionalmente desde hace algunos años, pero quería formalizar estos conocimientos con un estudio superior. De allí buscando diversas ofertas académicas a través tanto de mi trabajo anterior como de una compañera de un diplomado que estuve realizando, pues llegué a la maestría de gerencia social. Correcto. Luisana, ¿tu formación de qué es? ¿Qué eres tú? Yo estudié Relaciones Internacionales como carrera base, sin embargo, desde que egresé de la universidad estuve ejerciendo más en gestión de proyectos de desarrollo, que ha sido en lo que me he especializado a nivel de la experiencia laboral y de ejercicio profesional. Correcto. ¿Y de dónde eres tú, Luisana? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? ¿Seré curioso? Caracas. De Caracas, correcto. Sí. Una vez en la maestría, ¿podrías contarme si lo que encontraste te gustó, te sorprendió, te pareció interesante, la multidisciplinariedad, la procedencia de alumnos de todas las líneas de trabajo, de investigación? Claro. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Mira, creo que hubo dos cosas. La primera es que cuando se trabaja en gestión de proyectos uno tiene una visión muy práctica, no solo de la teoría, de quizás sí fundamentar todo en la base teórica que existe, pero también tener conocimientos que te permitan mejorar el ejercicio profesional y obtener herramientas específicas de gestión de proyectos que puedas aplicar en tu diario y en el trabajo. Me llamó mucho la atención de la maestría que la mayor parte de los profesionales que estaban dando las clases son personas que tenían bastante experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo dentro de organizaciones
afiliadas tanto al Estado como de cooperación internacional. Habían visiones muy diversas, herramientas muy diversas, que para mí creo que fue el mayor valor agregado. No solamente era un conocimiento meramente teórico, sino que también daban herramientas de análisis específicas que creo que a mí me han sido bastante utilidad para evaluar los riesgos de los proyectos, para poder hacer las estrategias, matrices también de planificación, que pienso que quizás uno lo podía hacer un poco más al digamos, ojo por ciento, o de una forma un poco más rudimentaria, pero creo que justo el contar con personas que ya tienen este conocimiento no solo teórico, sino en la práctica, a mí me pareció buenísimo de la maestría. Interesante. Luisana, ¿en qué momento en qué año llevaste la maestría? Inicié en 2020, me parece, y entre el proceso de graduación terminé ahora en 2023, sí. O sea, ¿te agarró en plena pandemia? Sí, en plena pandemia. Desafortunadamente fue inscribiéndome en la maestría pensando que iba a ser todo presencial, que iba a ir a las clases, iba a estar en la biblioteca de la PUC. Al día siguiente vino la pandemia y desafortunadamente no logramos tener clases presenciales. Ya cuando se retomó la presencialidad ya estábamos en el proceso de graduación. Ahora, ¿te fue más fácil el sistema, digamos, virtual o fue más complejo? A ver, pienso que no, que fue bastante práctico. Creo que el contar con Paideia y con toda la infraestructura que ya la universidad tiene a nivel digital facilitó mucho las cosas. Quizás si no hubiese habido toda esta infraestructura que ya la universidad tenía más allá de la pandemia y de la contingencia específica, todo hubiese sido muchísimo más complejo. Pero creo que se contaban con los medios, con las herramientas, y eso facilitó todo. Claro que siempre, al menos yo suelo preferir la presencialidad, y da un valor agregado también para tener mayor interacción con los profesores, por ejemplo, que como decía, me pareció interesante que la mayor parte eran profesionales que han venido no solo desde el mundo académico, sino también desde el mundo del ejercicio en la práctica de la gerencia social, e igual como comentaba, quizás el uso de la biblioteca, de los recursos de la universidad, pero en sí el que se haya logrado el objetivo de aprendizaje, me parece que sí, a partir de justo que ya se contaba con la infraestructura y no se sintió tanto ese cambio como se hubiese podido sentir si no se hubiese tenido todo esto, ¿no? Clarísimo, Luisana. Nada, metámonos entonces de lleno en tu investigación. A ver, en principio me pareció interesante cómo lo has planteado. Has dicho, bueno, a mí me interesa analizar si los programas que promocionan emprendimientos tienen realmente capacidad para actuar, y para actuar como política pública que genere medios de vida dignos en las poblaciones vulnerables. Y comparaste el programa Emprende Seguro, que se desarrolla tanto en Ecuador como en Perú. ¿Por qué eligiste este tema? ¿Qué te llamaba la atención de este tema? Sí, primero que he estado, como comentaba, trabajando en esta área de inclusión económica ya por algún tiempo, y veía que fuera de la tendencia del empleo dependiente formal, que suele ser en la que hay por lo pronto mayor inserción tanto a nivel de Perú como en Ecuador, y de personas tanto nacionales como extranjeras, había venido en aumento esta tendencia del empleo independiente. Esto aun cuando el empleo independiente, como sabemos, está catalogado como empleo vulnerable, puede ser un poco quizás más inestable, pero a la vez puede generar también más ganancias para las personas que están vinculadas, considerando que las condiciones también del empleo dependiente formal han ido en decrecida, ¿no? También la cantidad de empleos se ha reducido a partir de la reducción de cantidad de empleos y también de toda esta situación que se da a partir de la pandemia, las pérdidas económicas, etcétera. Se han reducido las nóminas de personal, se han reducido los salarios, se ha pasado muchísimo, una gran parte del personal a modalidades de trabajo por locación de servicios, y esto ha bajado finalmente la calidad del empleo y ha hecho que tenga que surgir o que tengan que ser más creativos para poder, las personas, para poder generar ingresos dignos y que les permitan también sostener a su grupo familiar sin
tener que trabajar sobre horas, que es ahora, desafortunadamente, la situación que está propiciando el déficit o la caída de las condiciones laborales en el empleo dependiente. Entonces, viendo un poco ese fenómeno de transición entre las políticas que se promovían tanto a nivel del Estado como de cooperación internacional, que a la vez estaban determinadas por esta tendencia y por esta, digamos, nueva o precarización y también aumento de la informalidad laboral, que ya de por sí en Perú, por ejemplo, era bastante alta. Me llamó la atención poder ver el que realmente pasaba luego de que se implementaba la política, de que efectivamente tomamos la decisión de que esta puede ser una alternativa hacia el poder ofrecer una alternativa distinta al trabajo dependiente formal, hacia que las personas puedan también optar por nuevos medios de generación de medios de vida a partir de sus habilidades, a partir del desarrollo de actividades económicas que pudiesen parecer un poco más propensas a la inestabilidad de su incertidumbre justo por desarrollarse de forma independiente, pero que quizás podían resultar una buena política. Entonces la investigación se basa un poco en analizar esto, si realmente resulta o no resulta esta modalidad de inserción. En tu comparativa utilizaste el programa Emprendo Seguro Ecuador y Perú. ¿Por qué el de Ecuador? En inicio fue porque vi que habían diferencias sustanciales en términos del abordaje, de inclusive la plataforma institucional que se generó a partir del un mayor o menor involucramiento de determinadas entidades a nivel nacional, y quería ver si todos estos factores que pudieron haber sido diferentes en la implementación del proyecto de Ecuador y Perú realmente hacían una diferencia en el resultado. Creo que eso permitiría ver de forma un poco más clara los factores específicos, valga la redundancia, que estaban incidiendo sobre el éxito del programa, a que sí se hubiese hecho bajo un único contexto país, un único contexto normativo y también un único contexto institucional. Y creo que a partir de los hallazgos también fue visible que todos estos factores que pudiera parecer que solamente se requiere la voluntad de emprender, no priman en el éxito del emprendimiento, pero finalmente lo que determina la investigación es que efectivamente sí, que el contexto político normativo es relevante, y lo suficientemente relevante para determinar si un emprendedor en fase temprana que puede estar en la misma, o dos emprendedores en fase temprana que pueden estar exactamente en el mismo rubro de negocios, en la misma situación económica, tienen éxito o no. Entonces fue más que todo por eso, para a través de la comparativa hacer un análisis un poco más completo. Entiendo. Luisana, me voy a ir con las noticias de Gerencia Social, por favor, no te vayas. Quédate un ratito más conmigo para seguir conversando de los alcances de tu investigación y, por supuesto, arribar a las conclusiones. ¿De acuerdo? Seguro. Nos vamos a la pausa. Pausa breve. Estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No se vaya. Regresamos en un instante. Esto es Gerencia Social Noticias. El huerto hidropónico es una iniciativa que se encuentra ubicada en Lurín y Ancón y que busca no usar el suelo tradicional para el cultivo de plantas. Este proyecto ha beneficiado a más de 150 menores que han cultivado sus alimentos frescos a bajo costo, implementado materiales reciclables en el proceso. Chamba para Todos es un programa social que busca generar empleos temporales en Huánuco para mujeres, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. Ellos estarán involucrados en la construcción de 27 escalinatas y 6 losas deportivas con pasto sintético para dicha ciudad. El Ministerio de Salud anunció que la variante Eje 5 de COVID-19 ya se encuentra en nuestro país. Las autoridades han solicitado no bajar la guardia frente a la pandemia y piden a la población aplicarse la dosis de las vacunas contra esta enfermedad. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad.
Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque Luisana Coromoto Morales Liendo es magíster en gerencia social, ha obtenido recientemente su grado, presentando un trabajo de investigación que analiza y compara los programas de promoción de emprendimientos para poder evidenciar, para poder demostrar que estos pueden actuar como una política pública que de verdad genere medios de vida mejores, dignos en poblaciones vulnerables. Luisana, ¿cuál fue la metodología de trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste entrevistas? ¿Hiciste encuestas? ¿Cómo recogiste información? Sí, usé ambas metodologías, tanto entrevistas a actores claves, entre ellos en el caso de Perú al Ministerio de Trabajo, a las personas que participaron dentro de la gestión del proyecto. También entrevisté en el caso de Ecuador, a las cámaras locales de comercio y a las organizaciones de desarrollo local que participaron dentro de la gestión del proyecto y sobre todo que se comprometieron desde la parte pública. En el caso de Perú, una gran participación o un gran soporte del Ministerio de Trabajo. En el caso de Ecuador, estuvo más en las gerencias de desarrollo económico local de las ciudades donde se implementó el proyecto. Ahí también había una gran diferencia. En Ecuador el proyecto estuvo un poco más descentralizado. En el caso de Perú estuvo centralizado solamente en Lima. De ahí, además de estas entrevistas a actores claves a nivel nacional, apliqué encuestas a las participantes del programa. Eso te iba a preguntar, ¿no? Perú. Los beneficiarios eran importantes, ¿no? Súper importantes, sí. Súper importantes. Creo que sin esa parte queda una parte de la historia no contada, valga la redundancia. Claro. Sí, se cuenta la historia a la mitad, pero bueno, lo cierto es que sí, también hice encuestas a los participantes. Ahí se intentó mantener un equilibrio entre la población nacional que participó en el programa y la población extranjera, pues ambos programas tenían un enfoque de mixto de trabajo con poblaciones vulnerables en términos generales, que no era excluyente de la población extranjera, en este caso mayormente refugiada e inmigrante venezolana que había llegado a las ciudades de intervención de ambos proyectos. Claro. Luisana, se nos va el tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de tu análisis? ¿A dónde arribaste al final del camino? Bueno, al final de la investigación llegué a que sí, los programas de emprendimiento efectivamente pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Sin embargo, justamente porque parten desde un umbral bastante bajo a nivel económico, la mayoría por debajo de los quintiles regulares de pobreza, lleva a un nivel de subsistencia que hay que también tomar medidas adicionales para poder superar, como proponer la especialización por rubros, también una mayor institucionalización de los programas de microcréditos que les permitan escalar y facilitar el acceso de estas poblaciones. También vi que una de las principales diferencias entre país y país era justamente el entorno institucional, el cómo en un país se promovía mucho más el microcrédito de instituciones financieras, microfinancieras, que podían integrar a la población refugiada, migrante y nacional vulnerable, mientras que en Ecuador, por ejemplo, no existen estas microiniciativas que incorporan a esta población y las grandes financieras, por ahora, por temas de historial crediticio, no admiten a la población en su mayoría, y eso hace que haya unas mayores dificultades para financiar y continuar y hacer crecer o escalar los emprendimientos, entre otras varias diferencias a nivel normativo, como por ejemplo que en Perú está un poco más incentivado el tema del trabajo independiente por los porcentajes limitativos de contratación de extranjeros en el caso de la población refugiada e inmigrante, pero a la vez hubo un soporte institucional mayor de, por ejemplo, emigraciones, que permitió que se pudiese incorporar un componente de regularización que facilitó muchísimo también que las personas pudiesen emprender dentro de la formalidad, lo cual también fue un poco más complejo en el segundo caso de análisis. Y en resumen, que sí contribuyen, pero que también hace falta para que salgan de esta etapa de subsistencia
y no solo superen las necesidades básicas, sino que sean sostenibles, o un entorno institucional que promueva también las microfinanzas para poblaciones vulnerables y que la normativa actúe a favor de estos microemprendimientos. Luisana, creo que la investigación es redonda, creo que el abordaje es interesantísimo, creo que además miras un espacio que no suele ser mirado, el de los emprendimientos. Mira que la semana pasada hablamos con otra magíster en gerencia social que lo había hecho mirando otro programa del Ministerio de Trabajo y que había funcionado muy bien en las regiones del Perú. Así que con esto creo que sumamos un poco esfuerzos en dotar a estos programas de una valía y de un sentido, si están bien hechos, bien focalizados y bien realizados, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de tantísima gente. Y Luisana, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación y un gusto poder compartir los hallazgos de la investigación. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias a Luisana Coromoto, que nos ha acompañado en el programa de hoy y nos ha contado de los alcances de su investigación de grado. Con ella hemos podido compartir los alcances de la misma. Nos tenemos que despedir. Con ella tenemos que poner punto final al programa. Gracias a todos, a todas, por haber sido parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días y nos encontramos la próxima semana. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.